Me llamo Mabel porque en francés el idioma natal de mi madre significa mi bella. Isabel era el nombre de mi abuela paterna y mi madre, que se vio en el compromiso de ponérmelo a mí, buscó una alternativa más a su gusto. Mabel es un diminutivo también de María Isabel. Creativa, desde muy pequeña, ya iba buscando la originalidad en cada uno de mis trabajos del cole, relacionando el dibujo, las manualidades, es decir, lo visual, con la palabra y el sentido de lo que estuviéramos haciendo. Creo que ahí ya reflexionaba. Dicen de mí que era una niña dulce, tranquila y muy inteligente. Aunque desde bien pronto, por las influencias del entorno, la separación de mis padres y mi propia interpretación de la realidad, surgió dentro de mí, sin yo saberlo claro, la herida de abandono y de rechazo, entre otras, y asumí la creencia de que yo no era valiosa. Cuando llego a mi adolescencia, ya había tenido tiempo para decidir, también de manera inconsciente, cambiar mucho de esa manera de ser, por otra bastante diferente. Tan diferente como para que desde fuera pudiesen validarme, ya que siendo tan imperfecta como yo creía que era, no me podía permitir ser auténtica. Y mucho menos existía la opción de validarme yo a mí misma, pues todo este entramado ocurría a nivel inconsciente. En el mundo que se ve, yo era una chica guapa, dependiente del Corte Inglés, con buen sueldecito y los típicos complejos de cualquier chica joven. En realidad, lo que estaba sucediendo es que estuve escapando del dolor de no sentirme suficiente durante años, cambiando mi sensibilidad por rebeldía, mi dulzura por descaro y mi insatisfacción por una juventud, por una etapa en la que las salidas, los excesos y el estar siempre rodeada de gente hacían que pudiera evadirme de esas emociones que yo no quería sentir. Este modo de vida dejó de funcionar como parche de mi malestar porque ya ocasionaba más daño del que tapaba, por las consecuencias que suponía para mí y para mi entorno familiar, y no tuve otra opción que cambiar de nuevo. Creí que estudiar una carrera sin aún saber lo que has venido a hacer y tener una pareja estable sería el fin de todos mis males, cuando en realidad era la misma mierda, la verdad. Otro parche para no afrontar el dolor de mis heridas, pero yo hasta ese entonces no lo sabía. Lo que sí hice a partir de entonces fue empezar a cuestionármelo todo y a escuchar atenta una voz interna que me decía que yo había venido a hacer algo importante. Era una voz pura. Yo sabía que no era prepotencia ni soberbia, que era verdad. Yo sabía que no era una voz que solo estuviera dentro de mí, sino que estaba dentro de cada persona, solo que todos no siempre la oyen. Así que después de dejar mi trabajo, de empezar a estudiar algo que no sé a dónde me llevará y de encontrarme en una vida laboral y personal sin rumbo, empiezo a ver una pequeña luz y empiezo a obsesionarme por encontrar mi sentido del propósito. Pasan los años, empiezo a trabajar como educadora social, tengo una niña, me caso, pero yo sigo buscando mi propósito porque sigo estando igual de perdida. Aun con mucha alegría, sobre todo por la llegada de mi hija, sigo sintiendo esa falta de plenitud. Pero como la vida, Dios, el universo, nunca te deja sola y siempre te muestra el camino, un buen día, después de mucho sufrimiento intentando cambiar al otro en un matrimonio donde jamás me sentí valorada, en el que no existía comunicación y en el que normalmente no éramos felices, llegó a mí una primera videoconferencia, la primera persona de mi camino del despertar. Y fue cuando, por primera vez, mi pensamiento y mi conciencia se separaron. Sé en ese momento que somos mucho más de lo que creemos y que no sentimos plenitud porque fuimos condicionados y porque vivimos desde el miedo. 3 años después, tras muchísimo trabajo personal, de autoconocimiento, después de aprender a responsabilizarme de mis circunstancias, después de saber que lo que veo fuera es un espejo de lo de dentro, después de ser más sabia, estar en paz, ser más compasiva, habiendo dado todo lo mejor de mí para ser ejemplo a mi pareja, para no separarme del padre de mi hija, me doy cuenta que no es suficiente. A pesar de que había cambiado muchísimo, a pesar de que me mostraba más auténtica, que decía lo que pensaba y hacía lo que quería, seguía en un lugar donde no me valoraban. Así que me di cuenta que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que ya estaba preparada para la pérdida. Y no de perder a un marido o a un tipo de familia como tenía hasta ahora, o la preciosa casa que nos estábamos haciendo, que también, porque al final esto es un reflejo de lo que había en mí, sino que estaba preparada ya para perder el miedo a atravesar el dolor de mis heridas,
de mis heridas de abandono, de rechazo, de esas heridas que de niña no fui capaz de sentir, pero que ahora sí. Esas heridas que muy probablemente tú también tengas, porque muy poca gente está sanando de verdad. Y lo verdaderamente complicado y a la vez transformador de todo esto no es dejar ir todo lo que has construido hasta ahora, tu familia, tu casa, sino dejarlo ir con amor. Dejarlo ir sin culpar a nadie. Es más, agradecida por el papel de la otra persona en mi camino de vuelta a mí. Sin resistencia, sin usar el rencor para continuar enganchada por tu miedo a soltar, sin volver a evadirte en fiestas, sexo, drogas o rock and roll. Solo atravesando todo nuestro dolor, todo, no solo un poco de nuestro dolor, podremos sanar nuestras heridas emocionales, reprogramarnos, conectar con nuestro amor propio, conectar con nuestra misión de vida, convertirnos en esa persona que hemos venido a ser y crear la vida que merecemos y deseamos tener. Quiero que se le pierda el miedo al dolor y se le abrace como el gran maestro que es, y hoy quiero darle las gracias por ser la vía para haber encontrado mi verdadero propósito, que es crear un movimiento de personas que se hacen cargo de sí mismas, que saben que sus respuestas están en su interior, que saben que tienen el poder y que sanan solas, pero que van cogidas de la mano y que inspiran a otras a hacer lo mismo. Puede que te sientas perdida o perdido, pero en mi libro vas a poder entender de una manera muy sencilla cómo sanar tus propias heridas. Vas a poder leer mi historia para ver cómo lo he hecho yo y vas a poder escribir la tuya para compartir también con el mundo en una cadena de diarios de autosanación que va a hacer historia. Y doy infinitas gracias por toda esa confusión que me llevó a probar tantas cosas y que hoy me permiten hacer un libro lleno de dibujo, poesía y valor. Así que vamos a por ello, porque no hay otra.